Buenas tardes. Comenzamos con el tema de hidrostática. Primero recordamos algunos conceptos previos, como por ejemplo el fluido. El fluido, ¿en qué se diferencia de un sólido líquido? Perdón, de un sólido, por ejemplo, ¿no? El fluido puede ser líquido o gas. Sólido no, ¿no? Tenemos la fuerza de cohesión que existe entre sus moléculas. No es muy fuerte. No hay mucha cohesión en el líquido y en el gaseoso. En cambio, en el sólido sí. ¿Ya? Es por ello que se pueden mover. Aquí en el gaseoso más libremente, ¿no? Y en el gaseoso tiende a ocupar todo el volumen. Se expanden. Los líquidos se puede decir que son prácticamente incompresibles. Esto debido a que su volumen no disminuye al ejercerle fuerzas muy grandes. ¿Ya? Otra de sus propiedades es que ejercen presión sobre los cuerpos sumergidos en ellos o sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Ya aquí este líquido ejerce presión en todas las paredes, en todas, en toda la región, ¿no? Y los gases, en cambio, sí son compresibles, sí puedes comprimir. Los líquidos, no. Gases sí. Y su volumen disminuye si le aplicas una fuerza, pues, ¿no? Le aplicas una fuerza. Ahora, hablemos de densidad. La densidad tiene como símbolo ρ, es una magnitud escalar que se calcula como la variación de masa entre variación de volumen, ¿no? Esto de manera diferencial, pero en sí es, si la masa es uniforme, sería m sobre b. B es el volumen del objeto y m la masa. Mientras más denso es el cuerpo, más cantidad de moléculas presenta por centímetro cúbico. Más densidad, más moléculas por centímetro cúbico. La unidad de la densidad pueden ser dos, ¿no? Puede ser kilogramos por metro cúbico o también gramos por centímetro cúbico. Buenas tardes a mí. Hay un factor de conversión. Para pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por centímetro cúbico multiplicado por 1000, ¿no? Por 1000. Y ya pasa a kilogramos por metro cúbico. La presión hidrostática es la presión que se genera en una columna, ¿no? Que ejerce un líquido en estado de reposo a la superficie con la cual está en contacto. Por ejemplo, tomamos esta columna, esto está en reposo, por eso es hidrostática, estática, ¿no? No vamos a analizar fluidos en movimiento. Y consideramos en el fondo que hay una moneda. Esta moneda soporta una presión, ¿no? Una presión, que se calcula como densidad del líquido por gravedad por la profundidad. Densidad del líquido en kilogramos por metro cúbico, la profundidad en metros. Esto se le llama presión hidrostática. La presión que ejerce un líquido. Observación. Si se tienen diferentes líquidos, por ejemplo, líquido 1, 2 y 3, no miscibles, o sea que no se mezclan, en un mismo recipiente, esto se dispone de esta forma. El que tiene menor densidad va en la parte de arriba, luego sigue el intermedio y luego el más denso, ¿no? ¿De acuerdo? Para determinar la presión hidrostática en el punto A, por ejemplo, se suman todas las presiones que se encuentran arriba.
Es decir, presión del líquido 1, presión del líquido 2, más presión del líquido 3. Presión del líquido 1 es densidad 1 por gravedad por la profundidad 1, más densidad 2, gravedad por profundidad 2, más densidad 3, gravedad por profundidad 3. Ahí está. Hay que hallar cada uno y sumando. El experimento de Torricelli en el año 1643, él trabajó con el mercurio, ¿no? Y demostró que esta columna H, es de 76 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, él dijo lo siguiente: si esto está en vacío, ¿no? Quiere decir que la presión que genera esta columna H va a ser igual a la presión atmosférica por el equilibrio de presiones, ya que a una misma altura se encuentran los puntos a la misma presión. Entonces la presión atmosférica va a ser igual a la presión del mercurio. A la presión del mercurio, ¿no? Ahora, la presión atmosférica la puedo calcular como la presión del mercurio, que es densidad de mercurio por gravedad por altura. Densidad de mercurio en kilogramos por metro cúbico es 13.600. La gravedad 9.8 y la altura es 0.76. Y consigues que la presión atmosférica es 101.3 por 10 al cubo pascal. Y a esto se le llama una atmósfera. Ahora, en forma práctica, esto también lo puedes considerar como 10 a la 5. ¿Ya? 10 a la 5 pascal, que es igual a una atmósfera. ¿Está bien? Entonces no te olvides, la presión atmosférica es aproximadamente 10 a la 5 pascal. La presión absoluta o total es la suma de todas las presiones, ¿no? Que se encuentran por encima de un nivel. Por ejemplo, con respecto a, tengo la presión del líquido 1, más la presión del líquido 2, más la presión del bloque y más la presión atmosférica o del aire. Esa es la presión absoluta. En cambio, la manométrica es la presión absoluta, todo, pero le quitas la presión atmosférica. O sea, solamente lo que está aquí. A eso se le llama presión manométrica. P sub man, presión manométrica. Se registra mediante un manómetro. Que tienes un manómetro, te registra cuánto vale esa presión. Esto nada más. En el caso de un gas encerrado en un recipiente, si fuera gas, la presión manométrica es la misma en todas las superficies que le encierra. Es decir, aquí mide lo mismo que acá, que acá. O sea, en cada punto de la pared es la misma presión. ¿Ya? Eso lo diferencia de los líquidos, los gases. Los gases sí en todo, cualquier punto la misma presión. El principio fundamental de la hidrostática, ¿cuál es? Si se tienen dos puntos A y B, puedo hallar la diferencia de presiones. ¿Cómo hallar la diferencia de presiones? Como densidad del líquido, densidad de este líquido, por gravedad por la diferencia de alturas. Nada más, ¿no? Presión de A menos presión de B es igual a densidad del líquido por gravedad por la
profundidad o la diferencia de alturas. Y se demuestra de esta manera. ¿Ya? Los vasos comunicantes, ¿no? Es el nombre que recibe un conjunto de recipientes de distintas formas, conectadas por la parte inferior. Se observa que cuando el líquido está en reposo alcanza el mismo nivel, ¿no? Ahí va a alcanzar el mismo nivel, está en reposo, a pesar de que tienen formas distintas, ¿no? Sí, la forma y volumen no influye aquí. Estarán al mismo nivel ya que tienen la misma presión en este punto. ¿Y cuál es la presión atmosférica? ¿Qué es la presión atmosférica? Si es que está abierto, ojo. El principio de Pascal, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice lo siguiente, ¿no? Todo fluido en estado de reposo transmite la variación de presión que experimenta a todos sus puntos y en todas las direcciones. Si hay una variación, comprimo, eso transmite a todos los puntos, todo, ¿no? Los incrementos de la presión son iguales. ¿De acuerdo? Este principio es válido para líquidos o a gases también, para fluidos incompresibles. Bien, seguimos. Aquí tenemos una prensa hidráulica que es una aplicación del principio de Pascal, ¿no? Aquí tenemos eh, dos émbolos. En ambos se le aplica una fuerza dirigida hacia abajo. El émbolo tiene un área de A sub 1 en este caso y aquí A sub 2. ¿De acuerdo? Se cumple que la variación de presiones es la misma. La variación de presiones es la misma. Entonces, la presión se define como fuerza entre área, ¿no? Presión, fuerza sobre área que se aplica. Fuerza 1 sobre área 1 y la presión 2 sería fuerza 2 sobre área 2. ¿De acuerdo? De esa manera puedes calcular de repente la fuerza o el área del émbolo. El principio de Arquímedes. Arquímedes aportó en el descubrimiento de una fuerza llamada empuje, ¿no? Se puede decir que el empuje es el peso del líquido que se desaloja. Pocas palabras, ¿no? El empuje es igual al peso del líquido que se desaloja. Todo cuerpo que se encuentra sumergido parcial o totalmente dentro de un líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba. Una fuerza hacia arriba. Por parte del líquido, que es de igual magnitud que el peso del líquido desplazado por el cuerpo. Los icebergs, así como los barcos, logran flotar debido a la fuerza que ejerce el agua sobre ellos. Por la fuerza de empuje flotan, si no, no flotarían. Consideremos un recipiente lleno de un líquido de densidad Rho sub L y se coloca lentamente un bloque de menor densidad. Ve cómo se muestra. ¿Lo colocas? ¿Qué sucede? Aquí no había nada de líquido. Al colocarlo, se desaloja el líquido. Este volumen desplazado es el volumen que se sumerge este bloque, ¿no? Volumen desplazado es el volumen sumergido.
Ahora examinemos pues las fuerzas que ejerce el líquido en la superficie del bloque. Aquí tenemos fuerzas horizontales que se van a cancelar, pero acá hay unas fuerzas hacia arriba. La fuerza resultante, que es una sola fuerza, la fuerza resultante de estas fuerzas rojas que vemos por aquí se le llama empuje, fuerza de empuje. Se calcula como densidad líquido, gravedad por volumen sumergido. Densidad líquido, gravedad por volumen sumergido. O también puede ser masa de líquido desplazado por gravedad. También. ¿De acuerdo? Los siguientes diagramas representan las condiciones de flotación de un cuerpo inicialmente en reposo. Si el empuje es menor que el peso, ¿no? El peso es mayor, la fuerza neta sobre el objeto es hacia abajo. El objeto se hunde. Por ejemplo, en las monedas, ¿no? Se hunde el objeto. Si el empuje es igual al peso, ¿no? Significa que el objeto flota. Por ejemplo, los barcos flotan. El empuje es igual al peso. Si el empuje es mayor que el peso, la fuerza neta sobre el bloque es hacia arriba y este acelera hacia arriba. Por ejemplo, esta pelota de playa, si estuviera dentro, aceleraría para arriba hasta que sale de la superficie. Observaciones. La fuerza de empuje actúa en el centro geométrico de la parte sumergida. ¿Ya? Esta parte de la sumergida, tras las diagonales, es el centro geométrico. Ahí actúa el empuje. 2. La fuerza de empuje no es constante, sino que depende de la porción del sólido que se encuentra sumergida. Esta porción es la que determina el volumen del líquido que es desplazado por el sólido. Claro, aquí es pequeña la fuerza, mientras más sumergido es mayor esta fuerza de empuje. Si un cuerpo se encuentra sumergido ocupando varios líquidos, experimenta varios empujes. El empuje total sería la suma de esos tres empujes. 4. Si un cuerpo se mueve libremente en el interior de un líquido, se mueve libremente, experimenta una aceleración que depende de su densidad y la del líquido. Por ejemplo, aquí, acelera hacia abajo, la fuerza de gravedad es mayor que el empuje. Aplica segunda ley de Newton y te queda esto. Que la aceleración es 1 menos densidad de líquido sobre densidad del cuerpo, todo multiplicado por la gravedad. Y aquí, la aceleración, cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, acelera hacia arriba. La aceleración es densidad del líquido entre densidad del cuerpo menos 1, todo por la gravedad. Aceleración de la gravedad. El peso aparente. ¿Qué es el peso aparente? Cuando un cuerpo se ubica en una balanza, fue sometido por un dinamómetro, este es un dinamómetro, ejerce una fuerza sobre el instrumento, a dicha fuerza se denomina peso real. Por ejemplo aquí, tienes una esferita, el dinamómetro, sujeto a una cuerda, hay un peso real. Cuando esta esferita lo sumerjo ahora dentro de un líquido, la lectura del dinamómetro disminuye, ¿no? Su peso ya no va a ser el mismo que el peso real. El dinamómetro va a medir un peso aparente, que es el peso real menos el empuje, ¿no? Entonces, el peso aparente es menor que el peso real. El peso aparente es menor que el peso real. Listo, preparados para las preguntas número 1. La figura muestra un tubo en forma de U que contiene agua y mercurio. Sabiendo que la altura del mercurio en la rama derecha es de 10 centímetros. Determine la altura del agua en la rama izquierda. Datos: densidad del agua,
es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Densidad de mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Y la gravedad, aceleración de gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Mm? Bien, como aquí tenemos abierto esta parte, abierto, puedo afirmar o puedo trazar una línea isobara. ¿Qué es una línea isobara? Es aquella donde se tienen las mismas presiones. Por ejemplo, aquí, en esos dos puntos vas a tener la misma presión en el punto A y el punto B. Presión de A es igual a la presión de B. La presión de A es la presión que genera el agua, que ejerce el agua y también la atmosférica, pero como ambos tienen atmosférica, es decir, está abierto, no se considera la atmosférica, solamente la del agua, que sería igual, a densidad del agua, ¿no? Que es 1000, por gravedad, por la altura que estoy buscando aquí, que no conozco, que no se conoce, y le vamos a llamar H. Presión en B sería densidad del mercurio, que es aquí por 1000, sería 13.600, por gravedad, por la profundidad, que viene a ser 0,1. A ver, aquí multiplicamos, bueno, simplificamos primero. 136 por 0,1 es 13,6, ¿no? ¿Está bien? Entonces, H sería igual, um, a ver, esto se va, te queda 10H igual a 13,6. Está. Y él pasa a dividir. Pero tenemos las respuestas en centímetros, ¿no? Está en centímetro, esto lo puedes dejar en centímetro. O sea, esta altura que es H minúscula, que es 10 centímetros, lo puedo dejar en centímetros también. No hay problema. Porque la respuesta va a ser en centímetros. Ah, esto es más fácil, pues, ¿no? Se va y se va. H sería 136 centímetros. ¿Ya? Tienes alternativa, ¿listo? Solamente trazaste la isóbara y dijiste, en estos puntos son iguales las presiones. Como acá no está cerrado, sí se considera la presión atmosférica, pero en ambos, ¿no? Que es más presión atmosférica, más presión atmosférica. Ah, se anulan, pues, que no se considera, porque se van a anular. ¿Sí? Tienes el problema 1, problema 2. El propósito de las cisternas elevadas es proporcionar capacidad de almacenamiento y suficiente presión en las tuberías que entregan agua a los domicilios. La figura muestra un depósito esférico que contiene agua. Si el depósito se encuentra expuesto a la presión atmosférica en la parte superior, o sea, está abierto, está ahí la presión atmosférica, ignora el diámetro de las tuberías, perdón, determine la presión manométrica que tiene el agua en el grifo en el punto A. Te piden la presión manométrica que tienen en el punto A. A ver, ¿cómo sería? Primero sabemos que la presión absoluta, ¿no? Puedo poner aquí, es igual a la presión atmosférica más la presión del agua, ¿no? Del agua. Presión absoluta. Como quieren presión manométrica, hablan de manométrica, tú sabes por tu teoría
que si él pasa a restar, vas a obtener la presión manométrica. Presión absoluta menos presión atmosférica es igual a la presión del agua. Esta diferencia es la presión manométrica. Esto de acá es presión manométrica. Y esto es la presión del agua. La presión del agua, voy a ponerlo. La presión del agua es densidad del agua. Densidad ya sabes que es 1000 por gravedad. Aceleración de la gravedad por la altura, que es 70. El dato. ¿De acuerdo? Entonces la presión manométrica sería 7 por 10 a la 5 pascal. 7 por 10 a la 5 pascal. ¿Listo? Alternativa la A. Alternativa letra A. Profesor, ¿Sí? no entendí. ¿Entendiste? ¿Qué se ve con la presión manométrica? Acá hablamos pues de eso. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y presión atmosférica, ¿no? O sea, es la presión de esto nada más. Presión absoluta es todo. Es todo esto. Con esto. Manométrica es solamente esta presión. Ujú. Ok, profesor. Gracias. Ya. Entonces acá te pedían la manométrica, ¿no? Aquí te pedían la manométrica. Al pasa a restar. Y solamente calcula la presión del agua. De este agua. Pero eh, esta presión de agua es 1000, densidad, gravedad por la altura. La altura ya lo tienes, que es 70. ¿Listo? Ese es el problema 2. Problema 3. 3. Un recipiente contiene dos líquidos no miscibles, aceite y mercurio. Una esfera uniforme y homogénea colocada en el recipiente flota de tal modo que la mitad de esta está sumergida en mercurio, tal como se muestra en la figura. Determine la densidad del aceite. Bien. Me indican que la mitad está sumergida en mercurio y la otra mitad sería en aceite. B y B. Ya está. O sea, volumen total viene a ser 2B. ¿De acuerdo? Bien, te preguntan, determine la densidad del aceite. Un recipiente contiene dos líquidos no miscibles, una esfera homogénea y uniforme, colocada en el recipiente flota, ¿no? Flota, de modo que la mitad de ella está sumergida en mercurio. Ujú. A ver, habría que hacer de repente el diagrama de cuerpo libre porque hablaron de que flota. Flota, entonces la esferita, que tenemos la esfera, y pues ya sabes que existe un peso, también existe una, una fuerza, no, de empuje. Pero esta fuerza de empuje, solo dirigida en una parte, y por acá también hay otro empuje. Hay dos empujes, ¿no? Y le puedo llamar empuje A y empuje B. Y esto es el peso. Peso, W. ¿Listo? Ahora, como están en equilibrio, porque flota, como flota, se cumple que W
es igual al empuje de A más el empuje de B. W es el peso de esta esfera. Y su peso sería masa por gravedad. Profesor, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre el empuje de A y el empuje de B? La diferencia es que el empuje de A es, no, esto de aquí sería densidad del mercurio por gravedad por el volumen sumergido B. Empuje de B sería densidad del aceite, gravedad por volumen B. Esa es la diferencia. Las densidades están en distintos medios. Mucho profesor. Ujú. Ahora te decía que el peso es mg, esto es igual a estos dos. Densidad de Hg por G por B más densidad de aceite por G por B, ¿no? Se cancela G. Ahora, masa no tengo, pero recuerda que densidad masa entre volumen. Vas a multiplicar, la masa sería densidad por volumen. ¿Densidad de qué? Densidad del cuerpecito, pues. Esta sería densidad del cuerpo o del bloque. No, densidad de esfera. Densidad de esfera sería a ver, acá. Densidad de esfera por volumen total, que es 2B, que es 2B. Esto es igual a densidad del mercurio más densidad del aceite. ¿Está? Y ojo, que me falta también el B. Aquí me falta el B, ¿no? Ya te das cuenta que también se puede cancelar por B más densidad de aceite por B. Cancelamos V. Densidad de esfera es lo que quiero. Determina la densidad de aceite. Densidad de esfera, no, acá lo tengo, el dato. Sería 77,22 por 10 al cubo. ¿Qué está? Por 2 es igual. Densidad del mercurio, 13,6 por 10 al cubo. Más la densidad de aceite, que es lo que quiero hallar. Más densidad de aceite. ¿De acuerdo? Bien, este 2 multiplica, sería 4, 4, 14, 14,44 por 10 al cubo. Vas a restar menos 13,6 por 10 al cubo. Esto es la densidad del aceite. Es la densidad del aceite. Entonces, habría que restar, ¿no? Habría que restar ahí. Y tenemos, pues, acá es 2. Perdón, sería 14,44 menos 13,6. No, está bien, ¿no? A ver, chequea, de repente me equivoqué en algo. 2. Esto resulta 4,8. 0,48. 0,84, perdón. Por 10 al cubo. Esto es densidad de aceite. Y 0,84 por 10 al cubo es 840 kilogramos por metro cúbico. Ya está. Tienes el problema problema 3, alternativa C. ¿De acuerdo? Entonces depende de cuán sumergido esté para aplicar el empuje, ¿no?
No es por aplicar. Tienes que ver qué volumen vas a utilizar. En este caso a todo le puse 2b para no tener fracciones. Aquí le pongo b y b. Bueno, seguimos con el problema 4. A ver, inténtalo. Este es el problema 4. ¿Cuánto te sale? ¿Una respuesta, chicos? Bien, dice, durante un juego de tenis, una pelota cae a una piscina de agua, en una piscina de agua, ¿no? Considerando que la pelota tiene una masa de 60 gramos y está sumergida con las 3/5 partes de su volumen. Ya por acá está sumergido. Aquí está la piscina. Está sumergida a 3/5 partes de su volumen. Si su volumen total sería P, esto sería 3/5 de B. Y él sería 2/5. ¿Ya? La masa es de 60 gramos, ¿no? La masa es 60 gramos. Determine el volumen de la pelota, volumen total. Bueno, como está, sé que está sumergida, ¿no? Está flotando aquí, que te indican que 3/5 partes está sumergido. Quiere decir que está flotando. Fuerza de gravedad igual a fuerza de empuje, ¿no? Empuje y acá fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ya sabes que es masa por aceleración de gravedad. Y esto es el empuje, densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. Cancela la gravedad. Me queda la masa de este juego, de esta pelotita, ¿no? Que cae en la piscina. Pero la masa sería, aquí está, ¿no? 60 gramos. Hay que pasarlo a kilogramos. 60 por 10 a la menos 3. 60 por 10 a la menos 3. Porque 1000 gramos es un kilogramo. Entonces sería 60 por 10 a la menos 3.
Densidad del líquido, que es del agua, 10 al cubo. Y también tenemos lo que es el volumen sumergido, que es 3/5 volumen de la pelota. ¿Listo? Y ahí solo queda simplificar, ¿no? Solo queda simplificar. Te va a quedar aquí. A ver, ¿qué nos queda? Aquí se va tercia, tercia, 20. 20 por 5, 100. 100 por 10 a la menos 3. Y él pasa a dividir sobre 10 a la 3 igual a densidad. Densidad de bloque, ¿no? Ahora, él sube con menos. Sería 100 por 10 a la menos 6. 100 por 10 a la menos 6, ¿no? Pero el 10 a la menos 6 le puedo poner micro. Micro le puedo poner. Entonces la densidad, perdón, el volumen sumergido. ¿Qué volumen sumergido? O volumen de la pelota. Sería igual a 100 por 10 a la menos 3 sobre 10 a la... Este sube, ¿no? Sube con exponente negativo. Por 10 a la menos 3. El volumen de la pelota sería 100 por 10 a la menos 6. Pero no veo eso. Veo un prefijo micro. Entonces el volumen de la pelota sería 100 micrómetros cúbicos. ¿De acuerdo? Alternativa la A. Aquí tienes el problema 4. Listo, problema 5. A ver, dice, en un laboratorio se quiere estimar la presión del gas contenido en un tanque. En este contexto, la figura muestra un tanque conectado a una manguera en forma de U, que contiene agua. Determine la presión absoluta del tanque. Como es un gas, la presión que existe en este punto es la misma que existe en este punto, o con este, o que en este, o que en este. Entonces, te piden la presión absoluta del tanque. Termine la presión absoluta del tanque. Es lo que te piden en este problema. No, a ver. Te decía también que la presión en este punto es igual a la presión, si te das una isobra, es igual a la presión que existe en este punto. ¿Eh? Ahora, acá le pongo, mejor para que lo visualices, eh, le pongo esto. G, aquí M. Presión en el punto G es igual a la presión en el punto M. Son iguales, ¿no? Pero en el punto G es la presión de este tanquecito. Menos, ¿no? Perdón, menos no. Aquí sería, ahora trabajamos aquí, la presión en el punto M, ya que es igual a PG, es igual a la presión que ejerce esta columna
que es densidad, 1000. Densidad por gravedad por la altura, que es 0,4. La décima. Ya, pero no solamente la presión de esta columna, sino también la presión de todo. Más la presión atmosférica, que es 10 a la 5. ¿Está? Entonces la presión del gas sería, ¿esto cuando sale? A ver, esto sale 10 a la quinta, ¿no? Por acá veo 10 a la quinta. Esto es 10 a la cuarta. Falta un 10 más. Por 10 y entre 10. O sea, aquí sería 10 a la quinta por 0,4 sobre 10. ¿Está bien? ¿Por qué sobre 10? Para que aquí al dividir salga 10 a la 4. Acá hay 10 a la 4. ¿Ya? Y esto sería, bueno, acá hacemos aquí abajo, presión del gas sería igual a, aquí se cancela, o esto puedes calcularlo. 0,4 entre 10 es 0,04, sería 10 a la 5 por 0,04, más 10 a la 5. Estos son iguales. Presión del gas sería 10 a la 5 por 1,04. Y eso sería todo, ¿no? Pascal. ¿Qué alternativa es? Sería la D, ¿no? Es la pregunta 5. Pregunta número 6. Pregunta 6. Dale, inténtalo. Bien, vamos a resolver entonces el problema 6. En un experimento con globos aerostáticos hechos con tela impermeable muy liviana que contiene helio, se trata de elevar lentamente una carga de 3000 kilogramos de masa. Lentamente. Lentamente significa que va a estar en equilibrio. Globo aerostático. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, tendríamos peso del globo, ¿no? En realidad dice que eleva una carga.
¿De acuerdo? Eleva una carga. Entonces acá tengo el globo. Una cuerdecita, por acá está el bloque. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede lo siguiente, ¿no? Si yo analizo todo, tendría la fuerza de gravedad, la primera fuerza del bloque, y también la fuerza de gravedad del helio. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Para elevar lentamente una carga de 3.000 kilogramos de masa. Determine el volumen del helio contenido en el bloque. Considere no, no tener en cuenta el peso de tela impermeable del globo, claro. No consideras la tela, solamente la fuerza de gravedad del helio. Ujú. Y aquí existe un empuje hacia arriba, empuje. Entonces se concluye que el empuje del globo es igual a la fuerza de gravedad de quién de el bloque, ¿no? La carga, ¿no? Del bloque. ¿Qué más? Esto sería más la fuerza la fuerza de quién aquí sería la fuerza de gravedad del helio, ¿no? Del helio. El empuje del globo, perdón, es densidad del medio, sería densidad del aire, ¿no? Sería densidad del aire, a ver, acá le pongo, que es 1,3, densidad del aire por el volumen, por gravedad, perdón, por volumen del helio. Volumen sumergido es todo, pues, ¿no? Todo el volumen está sumergido. Profesor, ¿Sí? una pregunta acá. Cuando se refiere a la densidad del aire, se refiere a lo que está dentro del globo, ¿no? No, O, no. o en general. O sea, acá hay un medio, que es el aire, ¿no? Por el aire hay un empuje hacia arriba. Este E es la fuerza que le genera el aire. ¿Entiende? Le genera un empuje a todo esto. No sé, profesor. Ajá. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes en un líquido, una esferita, acá existe agua, ¿no? El agua le genera un empuje hacia arriba. De igual manera que el aire, ¿no? El aire le genera un empuje. El empuje del globo sería densidad del helio, perdón, densidad del aire por gravedad por volumen sumergido, o sea, todo. ¿De acuerdo? Luego, esto es igual a la fuerza de gravedad del bloque, que es masa por aceleración de la gravedad. Masa de bloque por gravedad. Más fuerza de gravedad del helio. Es masa del helio por la gravedad. ¿Está? Ahí se puede cancelar G y tenemos 1,3. Volumen del helio es igual. La masa del bloque
es de 300 kilogramos. La masa del helio. Ujú. La masa aquí está, ¿no? La masa del bloque, el dato, es de 3000, perdón, 3000 kilogramos. Ahí está. Pero falta la masa del helio. No la tengo, ¿no? Pero sí tengo densidad. Entonces, eso sería densidad del helio por volumen de helio. ¿Está bien? La densidad del helio es 0,18, reemplaza 1,3 es igual a 3000. Densidad del helio te decía es 0,18, volumen del helio. Pero volumen del helio es lo mismo que el volumen que tenemos aquí, ¿no? BE. ¿Por qué le puse BE? A ver, acá sería volumen del globo, ¿no? Entonces te decía que el volumen del helio es lo mismo que el volumen del globo, ya que no se considera el peso del globo. Estos son iguales, ¿ya? Volumen del globo es igual a, perdón, 1,3. Volumen del globo es igual a 3000 más 0,18 volumen del helio. Pero te estoy diciendo que el volumen del globo es igual al volumen del helio. Él pasa a restar y tendríamos 1,12 volumen del helio igual a 3000. El volumen del helio sería, a ver, divide 3000 entre 1,12, Sale la A, profesor. la A. 2678,6 metros cúbicos. Gracias. Profesor, creo que podría dar un resumen de todo, por favor. Un resumen. Ya. Sí. A ver, ¿cómo sería un resumen? En un experimento con globos aerostáticos hechos con tela impermeable muy liviana que contiene helio, se trata de elevar lentamente una carga de 3000 kilogramos de masa. Debe haber un equilibrio. Determine el volumen de helio contenido en el globo aerostático. Determine el volumen de helio contenido en el globo aerostático. Considere densidad del aire 1,3 kilogramos por metro cúbico. Densidad del helio 0,18. Aceleración de gravedad 10. No tener en cuenta el peso de la tela impermeable. Bien, aquí existe un empuje, ¿ya? Un empuje un ratito. Existe un empuje de parte del aire, ¿no? También existe una fuerza de gravedad del helio y también del bloque. Fuerzas de gravedad hacia abajo, ¿no? El empuje se define como densidad del líquido, o en este caso del aire, por gravedad por volumen sumergido. ¿Ok? Ahora, la densidad del líquido sería densidad del aire. Gravedad G, volumen sumergido y volumen del globo. Volumen del globo. Aquí se está considerando volumen del globo. ¿Ya? Entonces, la fuerza de gravedad del bloque hacia abajo y también fuerza de gravedad del helio hacia abajo. Estos dos van a ser iguales al empuje que se realiza hacia arriba.
Ahora, cancelas G. Volumen del globo es lo que quiero. Bueno, en realidad es igual al volumen del helio. ¿Ya? M es 300 kilogramos. Masa del helio. Recuerda que masa es igual a densidad por volumen. Masa del helio sería densidad del helio por volumen del helio. 0,18 y él pasa a restar. Volumen del helio 1,12 por volumen del helio es 3000. Y por último 1,12 divide. ¿No? 1,12 va a dividir. ¿Ok? Pero ahora se le pregunta, ¿el helio no da un empuje? El helio, Mm. claro que está, pues. El helio sí genera un empuje. Lo que pasa es que aquí, a ver, de repente no me entiende por este grafiquito. Vamos a graficar el globo. Nada más el globo, ¿no? Y el bloquecito por acá. Ya, tú sabes que acá hay una tensión. Y aquí se tiene eh, fuerza de gravedad de bloque, tensión T. Tensión es igual a fuerza de gravedad, ¿no? Estamos considerando esto. Ya estamos considerando esto de aquí. Porque la densidad de este bloque no se considera, no está, ¿no? No la tenemos, solamente tenemos la masa. Ahora, respecto al globo, tienes aquí la tensión, pero dirigida hacia abajo. Y ya sabes que es la fuerza de gravedad del bloque. También el helio que tienes aquí, como tú has dicho, genera un empuje. Un empuje. Ya, un empuje hacia arriba. Y además, este helio tiene una fuerza de gravedad. ¿No? Fuerza de gravedad hacia abajo. O sea, aquí no se está considerando empuje del bloquecito, ¿no? Está asumiendo que el empuje hacia arriba es igual al empuje hacia abajo, ¿no? Se está asumiendo eso. O sea, que acá no hay empuje, sino que en el helio sí hay un empuje. ¿Ya? En realidad sí también debería tener, porque está en el medio, ¿no? Pero solo se está considerando el helio. Y aquí como está subiendo lentamente, está en equilibrio, es igual a fuerza de gravedad de B más fuerza de gravedad de helio. Está en el equilibrio, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que pasa aquí en el problema 6. Luego viene todo esto. ¿Está bien, Mayumi? Ah, ¿verdad? Como dice el aire, dentro del aire está el helio, el oxígeno, todo eso, ¿no? No, no, acá hay helio. No, Esto es helio. El aire que está. Aquí está el aire. Ajá. Es como si tuvieras una pelota y agua. Eso es un empuje. Y el empuje es densidad del líquido, o sea, densidad del aire. Por eso es 1,3. Densidad del aire por gravedad por volumen sumergido. Es todo volumen del globo, ¿no? Y eso es igual a la fuerza de gravedad, las dos fuerzas de gravedad, ¿no?
del bloque, que es masa del bloque por gravedad, y la fuerza de gravedad del helio, que es m masa del helio por gravedad. Cancelas G Ah, ya, y ya profesor. está. Creo que con decir de que el aire es como si fuera el agua, ya Ajá. creo que... Ahora sí. Ya. Acá sería 1,3 volumen del bloque. Perdón, volumen del globo, ¿no? Poner el globo para que no te olvides. Listo, chicos. Ahora, problema 7. La presión que ejercen los fluidos sobre un cuerpo sumergido varía linealmente con la profundidad. Claro, eso es teoría. Un buzo de masa total, 80 kilogramos, desciende a 20 metros de profundidad en el mar. Buzo de masa total desciende a 20 metros al mar. A 20 metros por acá está el buzo, ¿no? ¿Me está nadando? Bueno, a ver, un buzo. Ahí está, ¿no? Está a 20 metros de profundidad del mar. 20 metros en su profundidad. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La presión absoluta es el triple de la presión atmosférica. Bien. Proposición 1. Presión absoluta, tú sabes que es igual a la presión hidrostática, ¿no? Que se genera aquí en el punto A, ponle. Presión hidrostática más la presión atmosférica, ¿no? Presión absoluta es igual. Presión hidrostática sería, recuerda que la presión hidrostática es densidad del líquido. Densidad del líquido por gravedad por la profundidad. Densidad del líquido, densidad del agua es 1000 por 10, profundidad 20. Presión atmosférica, aquí está, P sub 0, es 10 a la quinta. Presión absoluta sería 10 al cubo por 10 sería 10 a la quinta, y el 2 por 10 a la quinta. Más 10 a la quinta. Presión absoluta sería 3 por 10 a la quinta, ¿no? Pascal. Ya está. Y te dicen que es el triple de la atmosférica. Sí, es correcto, ¿no? Porque la atmosférica es 10 a la quinta. El triple sí es. ¿No? Verdadero. 2. La presión manométrica es el doble de la presión atmosférica. A ver, vas a restar. Vas a restar y sería presión atmosférica. Presión absoluta menos presión hidrostática igual a... No, perdón. Al revés. Menos presión atmosférica igual a presión hidrostática. Él es la presión manométrica. La diferencia entre absoluta y atmosférica. Y eso es 2 por 10 a la 5. Ajá. Es el doble, ¿no? Es el doble de la atmosférica, sí. Sí es el doble. Verdadero. 3. El empuje que actúa sobre el buzo es de 800 newton. Desciende. El empuje es una fuerza dirigida hacia arriba, ¿no? Y aquí consideramos que está
en equilibrio, ¿no? No hay otra. Está en equilibrio, fuerza de gravedad igual a empuje. Empuje es igual a mg entonces. Pero m es 80 y g 10, 800. Ajá. Es correcto, verdadero. 3 verdaderos, alternativa a la B. ¿De acuerdo? Alternativa a la B. Pregunta 8. Pregunta 8. Una aplicación del principio de Pascal se da en la prensa hidráulica, una herramienta mecánica útil para elevar o sostener objetos muy pesados. Determine la magnitud de la fuerza F aplicada al pistón de área A sub 1 igual a 50 centímetros cuadrados. Para mantener en equilibrio una carga de 200 kilogramos colocada en el pistón de área 2, tal como se muestra en la figura. Bueno, esta aplicación es directa, ¿no? De principio de Pascal, ¿no? Por el principio de Pascal, por el principio de Pascal se cumple que la presión en 1, ¿no? Presión en 1 es igual a la presión en 2. Presión es fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Sería fuerza 1 sobre área 1 igual fuerza 2 sobre área 2. Fuerza 1, determina la magnitud de la fuerza, es lo que me piden. Área 1, 50 centímetros cuadrados. Aquí también están centímetros cuadrados y no hay problema, ¿no? Puedes ponerle 50, ya que tiene la misma unidad. Fuerza 2 es esta. Viene a ser el peso de este bloque de 200 gramos, 200 kilogramos. Sería 2000 newton sobre área 2 que es 400 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora, cancela 8. Cancela y te queda, entonces te queda que F es 250 newton. ¿Listo? Alternativa la B. Alternativa la B. Una pregunta. ¿Sí? ¿Se refiere al área? ¿A qué área se refiere el bloque? No, no, no. Al área del émbolo. Esta es ¿Área? como una tapita. Ya. Tiene un área. Aquí también hay un área, ¿no? Y en ese área se aplica la fuerza, ¿no? De En ese bajito. área. Área de plano de abajo. Eh, no, se refieren. A ver, ¿cómo te explico? O sea, ¿es Tienes una área unidimensional o tridimensional? área está en centímetros cuadrados, ¿no? O sea, acá tienes, supongamos que esto sea el área, es la parte de arriba, esta de aquí, pues, ¿no? Solo que como está en perfil, no se ve. El plano. Ajá, algo así está, ¿no? Es el área en sí, este acá. Aquí está encima, ¿me Aquí, entiende? profesor. Muchas gracias, sí, profesor. Ya. Bien, chicos, eso sería entonces lo de física. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Todo está bien, profesor. Ya, ahí tienes
A ver, ¿cuántos problemas son? 7 problemas para practicar. ¿Ya? Están interesantes, ¿ah? Inténtalo, practícalo. Y me dices cuánto te sale. ¿Ya? Bien, pues, detenemos aquí la grabación. Ok, a ver, ya, cuídense.